Hoy vamos a hablar de un pecado que casi nadie confiesa, pero que destruyó a toda una generación. No fue adulterio, no fue una idolatría pública, tampoco una apostasía abierta, pero fue algo mucho más silencioso, algo más cotidiano, algo más aceptable. Hoy hablamos de la queja. Bienvenidos. Caima Estudios. Producción de medios visuales. Presenta un ministerio profético con raíces hebreas. Restauración teológica orientada en la congregación primitiva. Profunda instrucción bíblica en el ministerio profético. Restitución del orden y gobierno de la congregación apostólica. Con las escrituras en contexto y debida traducción. Adiestramiento para los tiempos finales. En honor a la verdad. Aunque la verdad duela. Muy buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estés viendo. Desde los estudios de Caima estamos aquí nuevamente para compartir contigo un programa más de En honor a la verdad, aunque la verdad duela. En esta edición 2026, una edición semanal, una edición que vamos a estar llegando todos los domingos en la mañana. Ya van a estar en las redes sociales. Tu emisora local, pues ya vamos a ver en qué horario lo va a estar pasando. Bienvenidos, desde ya pueden comunicarse con nosotros. Ahí tenemos en pantalla las vías de comunicación. Puedes comunicarte a través del Facebook y también puedes comunicarte a través del WhatsApp. Desde cualquier parte del mundo, aquí directamente a los estudios de Caima. Bienvenidos, es un gusto, es un placer que puedan estar ahí del otro lado. Compartí para que más personas puedan estar encontrándonos. Hoy un tema tremendo, la queja. Y cuando estamos hablando de la queja, no estamos hablando de una simple queja, esas quejas por un pequeño dolor de cabeza o por el frío, por el calor, por un poco de hambre o inclusive la queja cuando uno está satisfecho. Vamos a estar hablando de un pecado que destruyó toda una generación. Y entramos de lleno en el tema. Puedes opinar, comunicarte con nosotros. Yo siempre digo, no me crean nada. Indaguemos, busquemos y juntos vayamos a encontrar la verdad. Aunque duela, aunque sea incómodo, pero es ella la que nos hace libres. Y vamos a ver primeramente que la gente que se está quejando aquí no es cualquier gente. Estamos hablando del Israel que fue sacado de Egipto. Estamos hablando de un pueblo que vio las plagas, que vio todas las plagas, que vio también cómo Dios abrió el Mar Rojo. Estamos hablando de un pueblo que vio la nube de día y la antorcha de fuego de noche. Ese pueblo que vio cómo Dios los guió con las nubes, ese pueblo que comió el pan del cielo, el maná,
Y aún así, Dios juró, no entrarán en mi reposo. Y esto es realmente perturbador, porque estamos hablando de gente que le conocía a Dios. Estamos hablando de alguien que sabe de la palabra de Dios. Y nos viene una pregunta muy inquietante. ¿Cómo gente que tuvo tanto conocimiento acerca de Dios terminó de esa manera? ¿O por qué? ¿Cómo alguien puede experimentar a Dios y aún así endurecer su corazón? Hebreos 13 nos advierte, no endurezcáis vuestro corazón. Es una advertencia de parte de Dios. Y es importante entender que Israel no era cualquier pueblo. Era un pueblo que seguía a Dios, que conocía a Dios y aún así tentó a Dios. Y aún así llevó a Dios a airarse al punto que les negó la entrada a la tierra prometida. Entonces, lo primero que tenemos que entender acerca de la queja es que la queja no es inocente. Cuando una persona habla sin saber, se convierte en un pecado de ignorancia. Y la Biblia dice que Dios pasa por alto los pecados de ignorancia, nos llama a un arrepentimiento, pero en este caso no estamos hablando de un pecado de ignorancia. Estamos hablando de una queja más profunda. Ahora, ¿qué es quejarse? Hay mucha gente que piensa que quejarse es simplemente hablar mal o hablar algo negativo. En realidad, la queja es una pregunta que nunca fue hecha. Hay personas que en vez de preguntarle a Dios o preguntarle a una persona algo, suelta una queja porque no se atreve a hacer las cosas correctamente, no se atreve a preguntar. Una queja es un desprecio por una situación, es despreciar una situación, es despreciar inclusive a otra persona. Y es un desprecio finalmente hacia Dios. Una queja es la voz de un cobarde que le teme a la solución. Y aquí quiero parar un poquito porque esta definición me impactó. La queja es la voz de un cobarde que le teme a la solución. Muchas veces hay personas que acuden a consejería y se quejan, pero cuando nosotros lo enfrentamos con las posibles soluciones, no quieren optar por ninguna. O sea, si la solución depende de mí, no quiero saber. Siempre es esperando la solución de la otra persona. Por eso que es un veneno verbal, es un veneno que no solamente aflige a otra gente, es un veneno que no solamente daña a las otras personas. En la cultura hebrea lo llamamos la Lashon Hara. La Lashon Hara es la lengua maldita. Y las leyes de la Lashon Hara nos dicen que el que comete Lashon Hara, lengua maldita, está cometiendo 3 pecados en uno. Número 1, está cometiendo asesinato en 3er grado. Número 2, está cometiendo incesto. Y número 3, está cometiendo idolatría. ¿Por qué asesinato en 3er grado? Porque la persona que está con ese veneno verbal está matando a la persona de quien está hablando, está matando a la persona a quien le está hablando, o sea, a la persona que escucha el veneno, y también se está matando a sí mismo. Por eso que la queja, la Lashon Hara, bueno, la queja es una manera de la Lashon Hara, que también existe el chisme, la calumnia, la blasfemia, un montón de Lashon Hara más, pero la queja es una manera de Lashon Hara que es un pecado de asesinato en 3er grado, es un pecado de incesto. ¿Por qué es un pecado de incesto? Porque siempre la queja viene de alguien, de algún hermano, de algún pariente, de algún familiar. Por eso que la Lashon Hara, cuando nos estamos quejando de un hermano, de un amigo, de un pastor, de un familiar,
siempre afecta al entorno íntimo. Es un pecado contra la familia. Por lo tanto, la queja termina siendo paralelo al incesto. Y tercer pecado que se comete al quejarse y al cometer la shon hará es la idolatría. ¿Por qué? Porque la shon hará lo que hace es sacarle la gloria a algo. Cuando yo me quejo, cuando yo denigro algo, le estoy restando gloria, ya sea a un pastor, a un siervo de Dios, a un hermano, a un padre, madre, a un familiar. Entonces, todo lo que le roba la gloria a una persona que veo, ¿cuánto más le va a robar la gloria al Dios que no veo? Y todo lo que roba la gloria a Dios es potencialmente idolatría. Por ejemplo, yo puedo estar hablando mal de un hermano en Cristo, le estoy hablando mal a una persona que no va a la iglesia, que no es una persona de fe, ¿y quién termina siendo vituperado? La palabra, el nombre de Dios. Por eso que cuando usamos la shon hará, cuando nos quejamos, cometemos estos tres pecados. No es nada simple. Como decía recién, es un veneno verbal. Y algo muy importante, la queja nunca viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja con la queja. Entonces, una persona que se queja, que se vive quejando, que vive menospreciando algo o a alguien, nunca habla por el Espíritu Santo. Y la persona que habla por el Espíritu Santo nunca tiene la queja en su vocabulario. Seguimos un poquito más. La gente comienza a comunicarse, comuníquense. Ahí tienen nuestra vía de comunicación. Pueden hacer sus preguntas, pueden hacer también sus acotaciones, inclusive contarnos alguna anécdota que tenga, que haga referencia a lo que estamos hablando. Bien, cuando nosotros estudiamos la travesía del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que el pueblo se quejó varias veces, muchas veces. Es más, el evento central donde Dios decide que ellos no van a entrar en su gloria fue frente a las puertas de Jericó. Ustedes se acuerdan de que Moisés manda espías y estos espías traen un mal reporte, traen un reporte horrible, diciendo que la gente era muy fuerte, que no se iba a poder pelear con esa gente, y todo el pueblo se desanima. Esa fue la vez donde el Padre dice: no entrarán en mi reposo. Pero lo impactante de eso es que en esa oportunidad ya Dios dijo: esta gente me ha tentado por 10 oportunidades. Pero no fueron las últimas. Se quejaron por la falta de agua, se quejaron por la falta de pan, se quejaron por la falta de carne, se quejaban por todo. Y en un versículo que me impactó fue la rebelión de Coré. Coré lo acusa a Moisés diciéndole: ¿no te fue suficiente sacarnos de una tierra que fluía leche y miel para traernos a morir a este desierto? Y nunca le había prestado atención a este versículo, y a mí me sorprendió, porque yo sabía que se quejaban, yo sabía que varias veces estuvieron quejándose delante de Dios, pero me sorprendió que a Egipto le llamen la leche, la tierra donde fluía leche y miel. Y yo dije: wow, ¿cuántas veces hay personas que dicen: yo antes cuando estaba en el mundo tenía plata de sobra, yo antes cuando estaba en el mundo tomaba whisky, tomaba champán, y ahora que sirvo a Dios no tengo nada? Y ahí yo dije: wow, ¿cómo replicamos a cabalidad a ese pueblo? Me hace reír cuando muchos pastores dicen: ay, eso era del Viejo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Pero nuestras comunidades replican exactamente eso. Ellos no cuentan lo malo que vivieron lejos de Dios.
ellos no cuentan, según ellos, toda su vida fue hermosa, toda su vida en el mundo. Entonces, ¿por qué tuvo que buscar a Dios? Dice, extrañamos los peces, extrañamos las cebollas, los ajos que comíamos en Egipto de balde. Esa era la queja del pueblo de Israel. Llamaron a Egipto un lugar que fluía leche y miel. Y decían que comían la comida de balde, cosa que no era así, porque ellos eran esclavos. O sea, se olvidaran de esa esclavitud. Pero, como nos estamos dando cuenta, para Dios no fue difícil sacar a Israel de Egipto, pero sí fue difícil sacar a Egipto del corazón de Israel. Y ahí es donde comenzamos a ver la queja, la queja, la queja. Ahora, en Números 21 nos habla que el pueblo se cansó. Y dice que se desanimó el pueblo por el camino. Dios había dicho que ellos no pasen por la tierra de los parientes de Esaú, que no pasen por ahí, sino que se desvíen por unos 300 kilómetros más. Y podemos ver y podemos decir, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios nos está mandando por otro lugar? ¿Por qué Dios nos complica las cosas? ¿Por qué Dios, si estábamos tan cerca, nos hace ahora pegar una vuelta que nos va a llevar tanto tiempo, tanto cansancio más? Pero Dios, en su soberanía, sabe todas las cosas. Imagínense que Esaú siempre tuvo enemistad con Jacob. Entonces, ¿qué sabemos si se armaba una guerra? ¿Qué sabemos si Israel no hubiese sido destruido si es que hubiese ido por ese lugar? Entonces, Dios sabe mejor las cosas que nosotros y Dios cuida mejor de nosotros. Pero en ese momento pasó algo que dice, se desanimó el pueblo por el camino. Antes de la murmuración hay un desgaste. Hay un desgaste emocional. Y muchas veces hay un desgaste porque aguantamos y soportamos cosas que no deberíamos soportar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno está cansado, porque el cansancio nos lleva a la amargura. Entonces, cuando una persona habla, ya pasó, el hablar ya pasó por dos etapas anteriores. Primeramente el cansancio, segundamente la amargura, y en tercer lugar viene la palabra. Como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y todo lo que, a la abundancia del corazón, es lo que habla la boca. Por lo tanto, el problema no empezó en la boca. El problema empezó en el corazón. Y el texto original revela lo que pasó con Israel, porque el texto original, cuando dice que el pueblo se desanimó, la palabra que utiliza es se acortó el espíritu del pueblo. Quiere decir que esta condición y esta sucesión de cosas llevó al pueblo a un nivel de cansancio, de hartazgo y de poca tolerancia, poca paciencia. Una persona que no está dominada por el Espíritu Santo no quiere esperar. Una persona que está frustrada, cansada, agobiada, no tiene paciencia. Y hay que tener mucho cuidado cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos agobiados, cuando se nos termina la paciencia, porque es ahí estamos a punto de pecar. Como decimos aquí en Argentina, yo soy de mecha corta, dice mucha gente. Hay gente que es de mecha larga, hay gente que tiene un alto rango de tolerancia al dolor, hay gente que tolera todo y puede estar, pero hay gente que tiene mecha corta, que explota rápido. Y dice el dicho, mecha corta, mecha larga, no prendas la mecha.
Y es algo lo que pasó aquí. Se acortó, es lo que dice el hebreo, el espíritu del pueblo. Se agotó y perdieron esa capacidad interior. Perdieron esa capacidad de atender, de prestar atención a los detalles, de pensar antes de hablar. Yo siempre cuando una persona habla y se traba, entonces yo digo, date el tiempo primeramente de pensar lo que vas a decir. Dale tiempo al Espíritu Santo que te corrija. Dale tiempo al Espíritu Santo que te diga, no, eso no es bueno, eso no lo digas. Calla, espera, soporta. Porque cuando no le damos ese tiempo al Espíritu Santo, cuando la lengua va más rápido que el cerebro, entonces ahí es donde pecamos. Ahí es donde se viene el pecado. Y en esa situación ya dijimos que ya estaban cansados, dijimos que ya se agobiaron, dijimos que ya perdieron la paciencia. Entonces ahí es donde cometieron el pecado más grande. Entonces dijeron algo escalofriante. Estamos hartos de este pan miserable. Y cuando yo escuché esto me estremeció. Me estremeció porque ¿qué daría yo por comer ese pan que cayó del cielo, de la propia mano de Dios? La tradición oral nos cuenta que cuando uno lo comía, eso tomaba el sabor de aquello que a uno le gustaba. O sea, no era, era como unas semillas que caían del cielo, una especie de algodón, y que tenía adoptaba el sabor de aquello que a uno le gustaba. Y de repente ellos dijeron, estamos hartos de este pan miserable. El pan del cielo termina siendo llamado miserable. Me acuerdo de una persona que le sembré una computadora completa para la iglesia, se la dejé funcionando para que puedan pasar música. Y en un momento me llamó y me dice, esta porquería de computadora no sirve para nada. Porque no lo sabía manejar, yo se la dejé funcionando, yo sabía que no era 0 kilómetros, pero era una computadora que podía servir por mucho tiempo. Pero ahí sale el menosprecio. Usted hace algo por alguien y la persona dice, esta porquería, esta miseria. Pasa mucho con la gente que piden dinero y a la hora de pedir lloran, te cuentan las peor cosas que están pasando, pero a la hora de pagar insultan, denigran. Yo he tenido personas que les presté dinero y cuando yo sabía que ellos ya tenían la posibilidad de pagarme, se los pedí, me agarraron el dinero y me lo tiraron por la cara. Es una posición de menosprecio tal que llegan las personas que algo que fue una bendición, ahora lo llamamos miserable, lo despreciamos. Lo que descendía sobrenaturalmente cada mañana, ahora les parecía poca cosa. Y este es un peligro que pasamos todos, el peligro de despreciar lo divino. Recuerdo también un joven que trabajaba conmigo y tenía el trabajo ministerial de abrir las puertas de la iglesia. Y en una oportunidad no vino, ni siquiera avisó de que no iba a venir. Y mucha gente quedó afuera esperando a que se abra la puerta y yo llegué tarde. Llegaba de cerrar la empresa, de trabajar. Y tuve que llegar y abrir la puerta yo, y cuando le pregunto por qué no avisó que no podía venir, él me dijo, yo estoy harto. Dijo, en realidad estoy podrido de abrir la puerta de la iglesia. Entonces en ese momento le pedí la llave y le digo, a partir de ahora tú no tocas nada en la iglesia, porque servir a Dios es un privilegio. ¿Cuántas veces despotricamos de un trabajo? Estoy harto de ir a trabajar. Estoy harto de... Cuando fue algo que pedimos, que oramos, algo que fue un regalo de Dios,
y de repente lo despreciamos. Entonces nos damos cuenta que el problema de Israel no era cuestión de hambre, no era falta de provisión. Es más, cuando ellos pidieron carne, no es que no tenían carne, porque si recordamos, ellos salieron de Egipto con sus ganados. Cuando el faraón le dice a Moisés, vayan, pero el ganado se queda acá, dijo, no, nosotros vamos a irnos con todo, inclusive nuestro ganado, porque necesitamos hacer sacrificios a Yahweh, necesitamos el ganado, nos llevamos todo. O sea, no es que no tenían que comer, ya era un menosprecio, era despreciar, era escupir el regalo de Dios. Despreciaron a aquellos que antes había sido considerado un milagro. Hoy lo despreciamos. Eso sigue pasando hoy. Y muchas veces usamos el dicho, este escupe en el plato donde comió. ¿Cuántas veces pasa que una persona sale de una iglesia y comienza a hablar mal de esa iglesia? Cuando en esa iglesia te ministraron, te prestaron tiempo, te ayudaron económicamente, lloraron contigo, rieron contigo. En un lugar donde tú comías antes, ahora tú escupes en ese lugar. Y hablando de escupir, una de las quejas grandes fue la queja de Miriam y Aarón contra Moisés. Y fue una queja por racismo, porque Moisés se había casado con una persona de color y a ellos no les pareció correcto. Entonces no solamente se levantaron en contra del hombre, sino se levantaron en contra del ministerio de ese hombre. Porque yo siempre explico, el pastor David es un hombre con faltas, con errores, pero el manto que Dios ha puesto sobre el pastor David no tiene errores. Y una cosa es tocar al hombre y otra cosa muy diferente es tocar el manto. El manto, como se dice, no se toca, porque ahí estamos entrando en un territorio donde Dios mismo trae juicio. Y hay gente que no les importa, piensan que hablar de un siervo de Dios es cualquier cosa, piensan que están hablando de un hombre, pero la Biblia advierte que uno no toque a los ungidos de Dios. Y David es el ejemplo perfecto para eso. Saúl lo estaba buscando para matar, por celos, por desobediencia a Dios. David podía haber dicho cualquier cosa, poder haber tratado a Saúl de desobediente, de rebelde, de asesino, pero David dijo, no voy a tocar al ungido de Dios, por su unción, por la unción de Dios que está en él, no porque como hombre se lo merezca. Lo mismo nos dice el Nuevo Testamento, estén sujetos a vuestros pastores por la misión que tienen ellos. Hagan caso a los pastores para que el trabajo que ellos hagan, lo hagan con ganas y no se anden quejando de ustedes. Entonces aquí tenemos un caso donde Miriam y Aarón levantan una calumnia. Miriam queda leprosa porque ella fue la pionera. Y cuando Moisés intercede por ella, Dios le dice, si su padre le hubiese escupido en el rostro, ella también se entristecería. Ella también se enojaría. Entonces en ese momento Dios mismo grafica lo que Miriam hizo como un escupitajo en el rostro. ¿Se imagina? Escupir en el rostro de Dios. Y eso es lo que mucha gente hace, menospreciando lo que Dios le dio en algún momento. Y eso es la queja nuestra de todos los días. Tenemos salud, pero queremos perfección. Tenemos comida, pero no tenemos banquete. Tenemos techo. Pero yo quería una mansión. Tenemos familia y la llamamos carga. Es un peso, es una carga, es un fastidio. Me incluyo. ¿Cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces lo que antes fue un milagro, lo que antes fue una respuesta a una oración, hoy es insuficiente? ¿Cuánto tiempo pediste por ese trabajo? Y ahora tenés trabajo y lo menospreciás.
¿Cuánto tiempo anduviste solo y querías un compañero, una compañera, un esposo, una esposa? Y Dios te la dio y ahora lo desprecias. ¿Cuántas veces pediste a Dios para tener un hijo y hoy lo desprecias? Ese veneno verbal fue algo impresionante. Cuando la gente escupe en el regalo de Dios. Y Dios respondió a esa queja. Y envía serpientes. Cuando la gente se queja y esa queja llega delante del trono, hay un quiebre, hay una grieta entre Dios y nosotros. Y de esas grietas salieron estas serpientes. Serpientes que la Biblia los relata como serpientes ardientes. ¿Y por qué serpientes ardientes? Bueno, los teólogos dicen de que las serpientes que habitan en esa zona del desierto eran serpientes que causaban un dolor impresionante, que era como que uno se estaba quemando por dentro. Era un dolor, dicen los médicos, que destruían, que ese veneno destruía los glóbulos rojos, ¿verdad? Y nos daba la sensación de que las venas, de que lava ardiente, de que veneno estaba transitando por las venas. Entonces, mi hermano, mi hermana, imagínese lo que fue. Un dolor intenso, un dolor tremendo. Y cuando nosotros vamos a examinar en hebreo la palabra serpientes, es similar a la palabra serafines. Por eso también hay una interpretación de que estas serpientes que vinieron a dañar al pueblo de Israel eran uno de los propios seres vivientes que están delante del trono de Dios, que son como llamas ardientes. Entonces vienen este juicio de parte de Dios. ¿Por qué? No fue casualidad, porque ellos estaban añorando a Egipto. Ellos estaban añorando a los egipcios. Y usted sabe que la serpiente en Egipto era adorada. Es más, dentro de la vestimenta de ellos, dentro de las mitras, de los sombreros, ellos tenían esa serpiente como una divinidad. Entonces, ¿quieren la serpiente de vuelta? Pues aquí tienen la serpiente. Están añorando a Egipto. Bueno, ahora el juicio va a venir con lo que ustedes añoraban. Esas serpientes no fueron casualidad. Israel rechazó el pan del cielo y recibió el veneno de la tierra. Ese mismo veneno que ellos estaban esparciendo fue lo que vino, el veneno de la tierra. Despreciaron la provisión divina y cosecharon una consecuencia terrenal. Y hay otra conexión mayor, que es la conexión del jardín del Edén. Ahí también hubo una serpiente. Fíjense que en el jardín del Edén, Adán y Eva no necesitaban nada. No necesitaban comida, no necesitaban vestimenta, no necesitaban absolutamente nada. Pero la serpiente que habló con Eva, con Java, les estaba ofreciendo algo, que era independizarse de Dios, ser igual a Dios, no necesitar de Dios, ser autónomo, rechazar la cobertura y la dependencia de Dios. ¿Por qué la gente no quiere diezmar? Porque la gente no quiere ofrendar, porque la gente no quiere reconocer que todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios, que proviene de Dios, que Él es dueño de todo. Entonces prefiero hacer obras de caridad, rescatar animalitos de la calle, dar de comer a la gente, porque eso me ayuda a sentirme bien. Pero reconocer que todo lo que tengo proviene de Dios, no. Reconocer que Dios es dueño de todo y darle a Dios lo que es de Dios, eso no. Yo soy independiente, yo no necesito de Dios. Esa serpiente venía a ofrecer algo que ellos no necesitaban. Pero la avaricia, el querer rechazar a Dios, ese pecado original, no cambió nunca. El pecado original es siempre el mismo. Muchas veces hablamos con personas que dicen, yo quiero
tener una casa propia. ¿Y para qué? ¿Cuál es? No estoy diciendo que esté mal querer tener algo. Pero muchas veces la persona dice, no, porque en la casa de uno sabe si uno come, si no come. Pero cuando uno alquila, o sea, es querer tener algo propio para no depender de Dios. O sea, yo teniendo mi casa propia puedo pecar o no pecar, y si Dios me corta la provisión no importa porque yo tengo mi casa. Eso es la manera más tonta de pensar. Es una manera muy estúpida de pensar. Porque nada es seguro sin Dios. Nada. Ni el negocio, ni las cuentas de banco, ni la casa propia. Nada. Como dice la palabra reiteradas veces, en vano vela la guardia si Yahweh no guarda la ciudad. Si Él no está guardando la ciudad, nada es seguro. Entonces la gente sigue con ese pecado original de que no quiero depender de Dios. El problema nunca fueron las serpientes. El problema fue el pecado. El problema era el veneno que ya estaba metido dentro de ellos. Las serpientes simplemente eran una manera de graficar, una manera simbólica de ese veneno que ya habían acumulado en su corazón y que ya ahora ni siquiera tenían vergüenza de callarlas, sino de decirlo públicamente. Cuando viene este tremendo dolor y comienza a haber muerte por doquier, por primera vez en 40 años, ellos dicen, hemos pecado contra el Señor. Fíjese que dijimos que antes de Jericó ya habían tentado a Dios 10 veces. Y luego, no sé si la cuenta que hice muy por arriba son 14, 15 veces, que ellos deliberadamente se levantan en contra de Dios. Pero nunca, ni siquiera en la rebelión de Coré. En la rebelión de Coré era un problema de liderazgo. ¿Por qué solamente a Aarón? Nosotros también podemos ser líderes y por esto y por aquello. Y cuestionaron a Dios. Y Dios tuvo que demostrar su apoyo a Aarón. Y ni aún así se arrepintieron. Otros que quisieron usurpar un liderazgo, que presentaron incienso cuando no les tocaba hacer a ellos. Querían tomar posiciones que no le correspondían. ¿Cuántas veces vemos gente sufrir queriendo tomar liderazgo que no le corresponde? Por eso cuando mucha persona me dice, ¿y a usted quién lo ungió de profeta? ¿Y a usted quién lo ungió de pastor? ¿Y a usted quién lo ungió de rabino? Mire, mi hermano, uno no gana nada poniéndose títulos que uno no es. ¿Por qué? Porque si uno dice que es pastor, más vale que lo sea, porque va a venir luchas, peleas, y el infierno va a mandar demonios con jerarquía de pastores. Si tú dices que eres profeta, más vale que lo seas, porque el infierno te va a mandar demonios con jerarquía para profetas. Y si no lo eres, pues la vergüenza va a ser evidente. Entonces, mi hermano, mi hermana, nunca, en todas las veces que ellos tentaron, nunca se habían arrepentido. Ni siquiera con el becerro de oro, ¿se acuerdan? 3,000 tuvieron que morir. ¿Y por qué tienen que morir? Si se hubiesen arrepentido, pues no era necesario que mueran. Es lo que la gente dice, ay, ¿cómo ese Dios de amor nos va a mandar al infierno? Pues no es necesario, porque el infierno no fue creado para los hijos de Dios. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero cuando uno rechaza la paga de la sangre de Cristo en la cruz, cuando uno rechaza la misericordia y no quiero depender de Dios, entonces ahí es donde yo me rebelo. Y esto es importante entender porque en la cruz Yeshua tenía 2 ladrones a sus lados. Diría la gente, el ladrón bueno y el ladrón malo. No, ninguno era bueno porque los dos estaban sentenciados a muerte por sus crímenes. La diferencia es que uno reconoció su dependencia de Yeshua. Le dijo, acuérdate de mí, yo sé quién tú eres, yo creo en ti. Sin embargo, el otro se burló. Le dijo, si tú eres quien dices ser,
Eso es lo que siempre el enemigo hace. El enemigo siempre pone un signo de interrogancia donde Dios puso un punto final. Cuando Dios dijo, el día que comas ese fruto, morirás. Y que vino, dijo la semilla, ¿en serio? Signo de interrogancia. No van a morir. Y en la cruz dijo, si tú eres, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Entonces esto nos muestra que van a haber gente que van a estar muriendo y aún así no se van a arrepentir. Pero la historia nos cuenta que por primera vez ellos dijeron, después de 40 años, hemos pecado contra el Señor. ¿Sabe cuántas amistades se han roto por no querer reconocer un error? A mí me ha pasado. Hace poco una persona me dijo, ¿todavía está enojado conmigo? Y le dije, yo nunca estuve enojado contigo. Tú te comportaste mal. Esto no es una cuestión de enojo personal. Esto es una cuestión de que tú lo que hiciste, te comportaste mal delante de Dios, te comportaste mal con nosotros, te comportaste mal con la familia, te comportaste mal con la congregación. No es que yo me haya enojado contigo. No es un enojo personal. Es que tú te comportaste. Y era tan fácil decir, sí, me equivoqué. Sí, estuve mal, pero no. Es como que uno va a cargar siempre con el pecado. Ya cuando Cristo venga vamos a saber las cosas, pero mi hermano, eso es un riesgo muy grande. Hay gente que dice, están pasando malos momentos y dice, no, pues estamos en una lucha. No, porque estamos peleando contra el diablo. Es una prueba. Dios nos está probando. Y a veces no es ni lucha, a veces no es prueba, a veces son consecuencias de nuestras malas actitudes. Si es una lucha contra el enemigo, la Biblia dice, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Resistimos en oración, resistimos en ayuno, resistimos en integridad. Y se soluciona. Si es una prueba, la prueba no viene del enemigo, la prueba viene de parte de Dios. Y una prueba viene para aprobarnos o desaprobarnos. Entonces, ¿cómo vencemos eso? Vencemos manteniéndonos en obediencia a Dios, priorizando la obediencia a cualquier costo. Pero hay veces que no es lucha, no es prueba, Dios no tiene nada que ver, el enemigo no tiene nada que ver, sino que es consecuencia de nuestros errores. ¿Y eso cómo se soluciona? Padre, hemos pecado contra ti. Hemos pecado contra ti. Y esta es la primera vez donde ellos dicen, hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra Moisés. Que muchas veces la gente dice, yo ya le pedí perdón a Dios. ¿Y a la persona que ofendiste? ¿Ya le pediste perdón? Dios no perdona los pecados que hacemos contra otra persona. No, Señor. Dios perdona, hay 3 clases de pecado. Dios perdona el pecado que cometo contra Él y el pecado que cometo contra mi propio cuerpo. Esos 2 pecados Dios me lo perdona, pero el pecado que yo cometo contra mi prójimo es mi prójimo el que me tiene que perdonar. Por eso la Biblia dice, Antiguo y Nuevo Testamento, si tienes algo en contra de tu hermano, el propio Yeshua dijo, deja tu ofrenda ahí, ve, pide perdón y luego presenta tu ofrenda, porque no acepto tu ofrenda si tú tienes algo contra tu hermano. Entonces, muchas veces la gente no entiende. Y la Biblia dice, creed en Dios, estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y cuando no hablo solamente de prosperidad económica, hablo de prosperidad en todas las cosas. Hay gente que cree en Dios, pero maldice a los siervos de Dios. Hay gente que cree en Dios, pero no obedece a los ministros de Dios. Como esta persona que me decía, ¿usted está enojado conmigo? No, yo no estoy enojado. Esto es la palabra de Dios. Yo no le puedo decir, sí, mi hermano, está todo muy lindo, todo. No, porque usted está en desobediencia y le va a ir mal. Enójese, pero corríjase para que le vaya bien. Entonces, mi hermano, esta es la primera vez donde la gente dice, hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra ti. Y a veces solamente en un momento de muchísimo dolor hay gente que entiende. Y hay gente que ni aún en el peor de los dolores. Entonces yo siempre digo a la gente, ¿qué tiene que pasar para que usted se arrepienta? ¿Qué tiene que pasarle para que usted entienda que está haciendo las cosas mal? ¿No se da cuenta que está en rebeldía? ¿No se da cuenta que está en desobediencia? Y tardan y gastan tanta energía en defender su pecado que con la mitad de energía hubiesen pedido perdón. Y ya hubiese terminado todo, ya se hubiese ido las consecuencias. Cuando la gente comienza a clamar a Dios y a reconocer su pecado, entonces
Dios responde. Y la respuesta de Dios en este caso nos sorprende más aún. Dios hace algo totalmente inesperado. Nos saca el dolor de las serpientes inmediatamente, sino que levanta una señal, una serpiente de bronce. ¿Están cansados de la serpiente? ¿Están cansados del veneno? Dios le da otra serpiente más. Pero en este caso una serpiente sin vida, una serpiente procesada, una serpiente que ya no tiene poder. La imagen de su propio dolor, la imagen de su propio pecado, pero ahora procesada. Hay gente que no le gusta el proceso, que no quiere el proceso. Y lo que Dios estaba mostrando ahí, en ese mástil, era: yo quiero que ustedes sean procesados, quiero que ustedes aprendan, que este dolor no sea, que no haya pasado dolor de balde, que hayan aprendido. Porque si pasamos el dolor que hayamos pasado y hemos aprendido, entonces sirvió la pena, valió la pena. Y ahí hay una instrucción extraña. Miren la serpiente y van a vivir. Y es algo tan simple, mi hermano. Y la gente no quiere hacer eso. Mira tu pecado. Mira tu veneno. ¿Sabe cuántas veces hay personas que hacen procesiones a pie? Hay gente que va a visitar a ciertos lugares así de culto con imágenes y van de rodillas y las rodillas les sangran y están en carne viva. Pero tú le dices: mira tu pecado, y no. Hay gente que es capaz de hacer un montón de cosas. Hay gente que tú les dices: mira, conviértete, sujétate, deja el pecado. No. Y van a otro ministerio donde dice: mira, usted tiene que poner $500, usted tiene que poner $1,000, y allá van. Porque prefieren hacer eso a mirar su propia serpiente. Prefieren hacer eso a mirar su propio pecado. ¿Cuántas veces vienen personas a punto de suicidarse a pedirnos ayuda? Y nosotros le decimos: mira, tenemos un método de sanidad interior. En un mes puedes cambiar tremendamente tu vida. Y no lo quieren hacer. Porque al hacer eso, se van a encontrar consigo mismos, con sus miedos, con sus temores, con sus pecados, que no lo quieren enfrentar. La cuestión era simple. El que mire a la serpiente será salvo. Y el propio Yeshua, el propio Jesús, en Juan capítulo 3 dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí no es por mérito. Aquí no es porque uno es más santo que el otro. Aquí no es porque yo soy mejor o soy un profesional, o porque no. Acá es si miras a Cristo. Y mirar a Cristo es mirar el pecado. ¿Por qué? Porque Yeshua en la cruz se hizo pecado. Porque la Biblia dice: maldito el hombre que esté colgado en un madero. Por lo tanto, Yeshua tomó la maldición que nos correspondía a nosotros. Y cuando estamos mirando a Yeshua, pues estamos mirando nuestro pecado. Mirar a Cristo significa reconocer: Él murió por mi culpa. Él murió para que yo no sea pecador. No es como hoy en día mucha gente dice: no, pero Cristo me amó tal y cual soy. No tengo que dejar nada. Yo soy homosexual, igual Cristo me ama. Yo soy igual. No. Yo soy ladrón, pero igual Cristo me ama. Yo soy un adúltero, igual Cristo me ama. No. Dios no nos ama tal como somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Cristo nos ama a pesar de lo que somos, y a pesar, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Él nos llama al arrepentimiento, que abandonemos el pecado para que vengan tiempos de refrigerio. La cura siempre fue la misma: no la religión, no el mérito, no una apariencia espiritual, sino una mirada fija, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué fue lo que pasó a Pedro? Pedro, caminando sobre las aguas, viendo el milagro, sacó su mirada de Cristo y fue a parar al fondo del mar. Ahora, lo importante de todo esto
es que mucho tiempo después, esa serpiente, que fue un símbolo, terminó convirtiéndose en una idolatría. Años después, aquella misma serpiente se convirtió en un ídolo. Y un rey la destruyó, la destrozó. Y le puso de nombre Neustam, que significa cosa insípida, cosa sin vida, cosa inútil. ¿Cuántas veces algo que fue un instrumento de Dios termina convirtiéndose en un ídolo? Hay tanta gente que idolatra a sus pastores. Los pastores lo están dejando sin comer, le están sacando todo, andan en pecado, pero usted no le puede decir nada de sus pastores. Y son capaces de matarte para defender a sus pastores. Cuando esas personas son solamente utensilios en la mano de Dios. Fueron utensilios en un momento, sí. En una oportunidad recuerdo haber trabajado con un pastor y con el tiempo este pastor se desvió de los caminos del Señor, comenzó a pecar, comenzó a manipular gente y yo me salí de ese pastorado. Y cuando la gente me preguntaba por qué me salía, yo le contaba por qué. Y ellos me decían, ay, qué raro, usted que antes nos recomendaba a ese pastor, ahora usted está hablando mal de él. Y acá yo quiero aclarar algo. Dentro de las leyes de la Lashon Hara, yo estoy obligado a contar cuando una persona no corrigió su conducta y esa misma conducta está poniendo en peligro a otra persona. Entonces, si usted viene y me dice, mira, el hermano fulano me está pidiendo dinero prestado y ese hombre me pidió dinero prestado a mí y nunca me pagó, yo estoy obligado delante de Dios a decirte, mira mi hermano, tenga cuidado, esta persona no tiene costumbre de pagar, yo no te digo si le prestas o no, pero tome los recaudos necesarios para no ser perjudicado. Entonces eso no es chisme, eso no es calumnia, es más, estoy obligado, porque si yo no digo la verdad y esa persona sufre un daño, la culpa la tengo yo y el castigo la voy a tener yo. Entonces a mí muchas veces me dijeron, ay, usted habló mal de mí. No, mi hermano, yo no hablé mal de ti, yo solamente conté lo que tú me hiciste. Entonces si lo que yo conté de lo que tú hiciste te genera problemas, el problema no es conmigo, el problema es tuyo contigo mismo. Eso no es chisme, eso no es calumnia, eso no es blasfemia. Entonces mi hermano, mi hermana, tenemos que entender de que uno no puede, por la amistad o por esto, apañar algo que está mal. Un pastor te predicó, te sacó las drogas, te llevó a Cristo, te ayudó a restaurar la familia, te ayudó a restaurar tu economía y ahora comienza a ser tu faraón. Resulta que ahora esa persona es intocable y usted va a hacer todo lo que esa persona le diga, aún si lo que te está diciendo está en contra de la palabra de Dios. Pues no. ¿Cuántas veces algo que sirvió como instrumento de Dios termina convirtiéndose en un ídolo? Y eso es lo que pasó con esta serpiente de bronce. Por eso muchas personas cuando me dicen, gracias por pastor por esto, profeta, gracias por esto, mi respuesta es, para eso estamos. Solamente hicimos lo que teníamos que haber hecho, no hemos hecho nada más. Porque yo anhelo, hasta el día de hoy, mi sueño es llegar a ser un siervo inútil. La Biblia dice, después de haber hecho todo lo que tenían que haber hecho, digan, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que debíamos haber hecho. No hicimos nada fuera de él. No hicimos nada extraordinario. Solamente. El problema es que hoy en tanta manipulación, en tanto evangelio light, en tanta cosa efímera que se dice, uno hace las cosas bien y la gente, ¡guau! Entonces digo, somos siervos inútiles porque solamente hicimos aquello que teníamos que haber hecho. Mucho cuidado en convertir en idolatría los instrumentos de Dios o a los instrumentos de Dios. Lo que un día fue una ayuda terminó siendo un sustituto. La idolatría muchas veces que tenemos por las cuatro paredes. La idolatría que tenemos a veces por un instrumento. Las iglesias, las cuatro paredes, es un medio para un fin, no es el fin en sí mismo.
Pero la religiosidad, la manipulación, la presión que muchas veces los hombres religiosos utilizan, hace que se llegue a construir grandes templos, grandes construcciones, pero vacías, vacías de gente, vacías de poder y vacías de presencia de Dios. Eso pasa hoy en día en las iglesias, tradiciones, sistemas, líderes, que fueron cosas útiles en su momento, pero se volvieron en una idolatría. Tengamos cuidado con eso. Y para ir terminando, mi hermano, vamos a estos versículos bíblicos que nos trae la advertencia, una advertencia de las cosas que pasaron en Egipto. No estamos hablando solamente del Antiguo Testamento, estamos hablando del Nuevo Testamento. Y quiero cerrar este primer programa con este versículo que nos dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, 5 al 12. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuran y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y de esta manera vamos llegando al final de nuestro primer programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir nuestro video. Comunícate con nosotros. Decinos inclusive si quieres algún tema más que toquemos, como siempre. Y ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Estás mirando a Cristo? ¿Estás mirando al Salvador? ¿Estás mirando a Yeshua, a Mashiach, a Jesús nuestro Mesías? No te estoy preguntando si estás yendo a la iglesia. No te estoy preguntando si conoces todos los versículos o si tenés un lenguaje bíblico. Lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo mirando a Yeshua? Tu ministerio, tu trabajo, ¿estás haciendo mirando a Yeshua? ¿O estás mirando lo que el populacho hace? ¿Estás mirando lo que todo el mundo hace? ¿Estás mirando la iglesia más grande, la coreografía más bonita? La cuestión es si miraste realmente a Cristo. Esa historia no es una historia lejana, es nuestra historia. Nosotros también murmuramos. Nosotros también hemos sido mordidos por la serpiente del pecado, por ese veneno antiguo. Pero la cura sigue siendo la misma. Levantar la mirada, dejar de mirar nuestro ombligo, como decimos vulgarmente, dejar de mirar nuestras miserias, dejar de tener lástima por nosotros mismos y mirar a Cristo. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. Bienvenidos a este primer programa y nos vemos en la próxima cuando volvamos a En Honor a la Verdad, aunque la verdad duela. Bendiciones. Un ministerio profético con raíces hebreas. Restauración teológica orientada en la congregación primitiva. Profunda instrucción bíblica en el ministerio profético. Restitución del orden y gobierno de la congregación apostólica. Con las Escrituras en contexto y debida traducción. Adiestramiento para los tiempos finales.
en honor a la verdad. Aunque la verdad duela.